Hace una semana celebró la aprobación de la resolución en la ONU que por segundo año consecutivo pide que se eleve la discusión del estatus de la isla ante la Asamblea General. Asegura que es el resultado de un trabajo de años y no a consecuencia de la ponencia que ese día brindó ante el Comité de Descolonización el gobernador Acevedo Vilá. Es el presidente del Partido Independentista, presidente honorario de la Internacional Socialista y se mantiene activo en los organismos políticos latinoamericanos a favor de la independencia de la isla. Nuestro primer invitado es Rubén Berríos. Ha sido el único presidente del Partido Independentista que las presentes generaciones han conocido. En los años recientes ha trasladado su activismo a los organismos políticos latinoamericanos donde busca apoyo para la independencia, apoyo que se tradujo el pasado lunes con declaraciones contundentes a favor de la descolonización de los miembros del Comité de los 24 de la ONU. Y no obstante, los denodados esfuerzos de este comité todavía persiste una situación colonial. Nos satisface en particular que la resolución haya sido adoptada con el consenso de todos los miembros del comité por 9º año consecutivo. Buenas noches, esto es Decisión 2008 conmigo, Mardelis Jusino. Buenas noches, Mardelis. Buenas noches, Lenín, y muy buenas noches a los amigos televidentes. Al licenciado Rubén Berríos Martínez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes dos y gracias por recibirme. Lo que pasó hace una semana en la ONU, ¿qué efecto ha tenido según lo que usted ha podido palpar y usted no le reconoce ninguna consecuencia a la declaración del gobernador? Mire, el efecto más importante de lo que sucedió en la ONU fue formalizar la latinoamericanización del caso de Puerto Rico. Esto era un paso fundamental para la consideración por la Asamblea General, porque en la Asamblea General de la ONU se dirimen la mayoría de los casos cuando son impulsados por bloques, es decir, un problema de Asia, pues los de Asia son los que lo postulan y lo impulsan, lo mismo en África, lo mismo en la América Latina. Durante años hemos estado tratando de consolidar este bloque latinoamericano más allá de líneas ideológicas, y eso era lo verdaderamente difícil. Tuvo que pasar la Guerra Fría y pasar varios años adicionales para que partidos de diversas ideologías pudieran converger en el reclamo bolivariano del apoyo a la descolonización e independencia de Puerto Rico. ¿Quiere decir que en ese sentido la comparecencia del gobernador desde el punto de vista internacional es inconsecuente? Yo diría que carece de importancia porque ya vimos que el año pasado, cuando el gobernador no compareció, se había aprobado una resolución similar, y lo que cambió este año en comparación con el año pasado fue que varios países latinoamericanos que nunca habían acudieron unos a postular ante el comité y otros hicieron acto de presencia. Eso incluye como 5 o 6 países latinoamericanos distintos a los que tradicionalmente habían apoyado la resolución dentro del comité. En el comité hay diversidad de ideologías también, en los miembros latinoamericanos, pero lo importante era traer de afuera esa diversidad. Y eso fue lo que hizo presencia allí en la ONU y es lo que va a permitir que se vea esto en la Asamblea General. Y se conoce la complejidad del trámite para que el asunto llegue ante la Asamblea General. ¿Pasará eso antes de que el próximo año el Comité de Descolonización sesione sobre Puerto Rico? Bueno, yo espero que la decisión sí se tome antes. Eso va probablemente a través del 4º comité. Pero es un trabajo arduo porque ya no solamente es cabildear con los países latinoamericanos, ¿verdad?, sino irse más allá, es decir, a Europa, a África, a Asia. En eso ayuda a la conferencia de partidos no alineados, de países no alineados, y ayuda a la Internacional Socialista, pero esto es un tópico ajeno, por ejemplo, a los europeos, a la inmensa mayoría de los africanos, a los países del Mediano Oriente también, y hay que ir a explicárselo. Obviamente, el aval de la América Latina ayuda en eso, pero también hay otros factores que es bueno que el pueblo puertorriqueño entienda, que son, yo diría, para usar un término un poco técnico, exógenos, es decir, ajenos a el proceso de Puerto Rico. Ejemplo, para poner un ejemplo meramente, ¿quién es el presidente de la Asamblea General en ese momento? En este momento eso está a favor nuestro, porque es un delegado de Nicaragua,
exministro de Relaciones Exteriores, muy amigo de la causa de la independencia de Puerto Rico, cuyo país habló en el Comité de Descolonización este año. Eso es positivo, pero por otro lado hay factores que a lo mejor retardan un poco. Un ejemplo que parecería algo tan ajeno a Puerto Rico, el asunto de Kosovo. Los países europeos están a favor de la independencia de Kosovo, pero por ejemplo Rusia está en contra de la independencia de Kosovo. No queremos que se mezclen ambas cosas. Si ya no está mezclado lo de la Guerra Fría, mucho menos queremos que se mezclen las actitudes que pueda tener Rusia con respecto a la independencia de un país europeo respecto a Puerto Rico. Quiere decir que cada región tiene unos problemas muy particulares y evidentemente es lógico que le va a prestar más importancia a esos problemas que tienen en sus regiones. Y no solamente le va a prestar más importancia, sino que puede un país decirnos, bueno, miren, preferimos no bregar con esto de Puerto Rico en este momento porque está el problema de tal sitio que nos atañe a nosotros. Todos estos factores que son ajenos a, obviamente inciden en la decisión de si se va a llevar este mismo año o el año que viene. Ahora, de lo que no hay la menor duda es que vamos hacia adelante y que si es necesario tomar un voto, vamos a tomar un voto en la Asamblea General o en el cuarto comité. Por otro lado, también es importante la actitud de los Estados Unidos. Ya dio, por ejemplo, los Estados Unidos, vamos a decir, una prueba de que el asunto, dijeron lo mismo que han dicho en el pasado. Esto es un asunto interno de Estados Unidos, pero no hubo una protesta ni ha habido. Ni presiona a los países sí, para le que puedo no se decir apruebe. Usted, correcto. Sí. No ha habido llamadas, le puedo decir yo, con conocimiento de causa, que no ha habido llamada a ninguno de los países a decirle tal cosa va a pasar como sucedía antes, ¿verdad? En tiempos de la Guerra Fría. O sea que los Estados Unidos hasta este momento ha puesto su posición tradicional, pero no ha empezado un cabildeo para evitar que esto vaya a Eso también es importantísimo, la actitud de los Estados Unidos. Y obviamente, sabiendo que en Estados Unidos hay gente que quiere bregar y enfrentarse al problema de Puerto Rico, pues es importante de que esa gente se menee en Estados Unidos también. Hay quien pudiera plantear de que vale Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia se expresen a favor de la independencia si en Las Marías no está a favor de la independencia adjuntas, Orocovis, San Juan. Sí, obviamente. Usted ha escuchado, habrá seguro, escuchado ese planteamiento. Ambas cosas son importantes y no se puede descuidar el trabajo. Aquí hemos estado trabajando yo personalmente más de 30 años y obviamente yo estaba allá, pero Edwin Irizarry Mora, nuestro candidato a gobernador, estaba, si no en Las Marías, en Las Piedras ese día que estaba y en Gurabo, dicho sea de paso, porque no descuidamos un trabajo para el otro, nos dividimos el trabajo. Lo importante de la decisión internacional es que clarifica al pueblo puertorriqueño de Las Marías, de San Juan y de todo Puerto Rico sobre la naturaleza colonial del Estado Libre Asociado y las opciones y las facilidades que tiene Puerto Rico para un proyecto de transición hacia la independencia. Es decir, lo de afuera ayuda a lo de adentro. Yo le quiero recordar a ustedes y al pueblo que nos escucha que hubo momentos en la historia de Puerto Rico en el siglo XX en donde la mayoría de los puertorriqueños optaron por la independencia. En el 14, en el 36, en el 46, la mayoría de los puertorriqueños estaban con la independencia, pero internacionalmente no teníamos el apoyo de Bolivia, de Ecuador, de Panamá. Pero usted piensa que el ciudadano... Y eso nos cohibió. Y en este momento, pues, hemos buscado el apoyo internacional y obviamente es absolutamente necesario el apoyo de Puerto Rico también. Los puertorriqueños votarán dependiendo de las circunstancias y de cómo se le planteen los problemas. Si la independencia se ha visto tradicionalmente por muchos como la ley de fuga, es decir, te fuiste y te pega un tiro por acá atrás, pues mucha gente obviamente, luego de una persecución muy grande en el siglo XX, le teme a esa opción, pero tampoco se sepa lo que es la independencia y participa en los países latinoamericanos con Estados Unidos en hacer una oferta de independencia, entonces en Las Marías responderán también. ¿Pero usted piensa que el ciudadano común entiende ese proceso, se va a ver convencido, apercibido, ilustrado, porque el resto de Latinoamérica apoye la autodeterminación, que es una cosa, independencia es una de esas ramas o formas de autodeterminación? Bueno, yo creo que mucha gente entiende bastante, pero lo que van a entender es cuando esa presión la ponga la América Latina sobre Estados Unidos y Estados Unidos entonces adopte una actitud que no sea de adversidad hacia la independencia de Puerto Rico, sino de sentarse a hablar y a disponer según el pueblo puertorriqueño opte por ello. Tan pronto los Estados Unidos varía su actitud de persecución centenaria sobre la independencia de Puerto Rico y tan pronto los Estados Unidos haga una oferta razonable para ambas partes, el pueblo puertorriqueño va a responder. Y eso sí es lo verdaderamente importante en Las Marías. Lo que pasa es que en la mentalidad de muchos puertorriqueños, Latinoamérica significa pobreza. Y cómo insertar la discusión de la independencia como opción en medio de la crisis mundial
y te voy a hablar sobre eso, me imagino que en un momento. Después de la pausa. En breve regresamos, Decisión 2008.